Hola, tengo 63 años y vivo en Monterrey. Hace 2 años, mi esposo tiró frente a mí un folleto de la universidad y se burló diciendo que yo era demasiado vieja para estudiar. Esa risa cruel no solo destruyó mi corazón, también despertó algo en mí que había estado dormido por 35 años de matrimonio. Mientras él se burlaba de mis sueños, yo guardé ese folleto en mi bolsa y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hoy, ese mismo hombre que me humilló está sentado afuera de mi oficina, esperando órdenes, porque ahora soy su jefa. Decidí contar mi historia porque sé que hay mujeres allá afuera que creen que es tarde para ellas, que sus sueños ya no importan. Quiero que sepan que nunca es tarde y que la mejor venganza es el éxito propio. Si mi historia te inspira, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Quieres saber cómo una ama de casa se convirtió en la directora regional de la empresa? Me llamo Rosa María Garza. Tengo 63 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Hoy me siento en mi oficina en el piso 20 de una torre corporativa, mirando las montañas de la Sierra Madre por la ventana, y necesito contarles algo que cambió mi vida para siempre. Una historia que todavía me parece imposible cuando la recuerdo. ¿Creen ustedes que es demasiado tarde para perseguir un sueño? Yo también lo creía, hasta aquella mañana que partió mi vida en dos. Era un martes ordinario de marzo. El aroma del café recién hecho llenaba nuestra cocina, mezclado con el olor dulce del pan que había comprado en la panadería de Don Pancho, la misma donde compraba desde hace 30 años. Yo estaba preparando el desayuno de mi esposo, Jorge, como había hecho cada mañana durante 35 años de matrimonio. Huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas calientitas. Mi rutina perfecta. Mi vida ordenada. Pero ese día sería diferente. Jorge llegó a la cocina con su traje gris de siempre, el que usaba para ir a su trabajo en la empresa de logística donde llevaba 20 años. Traía algo en la mano. Un folleto. Lo dejó caer sobre la mesa, justo al lado de mi taza de café, y se rió. Una risa que me atravesó como un cuchillo. ¿Qué es esto que dejaste en la sala?, preguntó, señalando el papel. Era un folleto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un programa de licenciatura en Administración de Empresas para adultos mayores. Yo pensé que... Comencé a explicar, sintiendo como las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Pensaste que? ¿Que a tu edad vas a ponerte a estudiar? Se rió más fuerte. Rosa María, tienes 63 años. 63. Eres demasiado vieja para estas tonterías. ¿Universidad? Por favor. Mejor dedícate a lo que sabes hacer. A cocinar, a limpiar, a cuidar a tus nietos cuando vengan de visita. Cada palabra era una bofetada. No una bofetada física, sino algo peor. Una bofetada al alma. A mis sueños. A la parte de mí que siempre había querido algo más pero nunca se había atrevido a pedirlo. Pero Jorge, yo siempre quise estudiar. Intenté defenderme, aunque mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Siempre quisiste, se burló, imitando mi tono. Si hubieras querido, lo habrías hecho hace 40 años. Ahora es ridículo. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a decir mi hermana? Ya imagino, miren a Rosa María, haciéndose la moderna a su edad. Tomó su café de un trago, agarró su portafolio y salió por la puerta. Antes de cerrar, volteó y dijo, tira ese papel a la basura. No seas ridícula. El silencio que quedó después era ensordecedor. Me quedé ahí, parada en mi cocina, con el delantal puesto, las manos temblando. Miré el folleto sobre la mesa. Las letras se veían borrosas porque mis ojos se habían llenado de lágrimas que me negaba a dejar caer. ¿Saben ese momento en la vida cuando algo dentro de ti simplemente se quiebra? Pero no se quiebra de una manera débil, sino de una manera que te despierta. Como cuando rompes un cascarón para que puedan hacer algo nuevo. Ese fue mi momento. Recogí el folleto. Lo doblé cuidadosamente. Y en lugar de tirarlo a la basura como él me había ordenado, lo guardé en mi bolso. En ese instante, sin siquiera saberlo completamente, tomé una decisión que cambiaría todo. Me senté a la mesa y me terminé mi café, ya frío. Miré alrededor de mi cocina. Las paredes color crema que yo misma había pintado.
Los azulejos con diseños de Talavera que habíamos comprado juntos en un viaje a Puebla hace 15 años. Las fotografías en el refrigerador. Nuestra boda. Nuestros hijos. Los nietos. Una vida entera en esa cocina. Pero, ¿qué parte de esa vida era realmente mía? Toda mi vida había sido para otros. Fui una buena hija que ayudó a sus padres hasta que murieron. Fui una buena esposa que cocinaba, limpiaba y nunca cuestionaba. Fui una buena madre que se sacrificó todo por sus hijos. ¿Y Rosa María? ¿Quién era ella? ¿Qué quería ella? En ese momento, con ese folleto en mi bolso y el sabor amargo del café frío en mi boca, decidí que iba a averiguarlo. No le dije nada a nadie. No grité. No hice un escándalo. Simplemente guardé ese folleto como quien guarda un secreto precioso. Esa noche, cuando Jorge regresó del trabajo, yo tenía su cena lista. Sonreí cuando me contó sobre su día. Asentí cuando me habló de sus proyectos en el trabajo. Fui la esposa perfecta, como siempre. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Cuando se durmió, saqué el folleto. Lo leí bajo la luz tenue de la lámpara de mi buró. Cada palabra era una promesa. Cada requisito, un desafío que estaba dispuesta a aceptar. La fecha límite para inscribirse era en 2 semanas. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Realmente podía, a mis 63 años, ir contra todo lo que me habían enseñado? Contra las expectativas de mi esposo, mi familia, mi comunidad. Miré a Jorge durmiendo. Su ronquido suave llenaba la habitación. El mismo ronquido que había escuchado por 35 años. Y me di cuenta de algo, ya no quería seguir escuchándolo por otros 35 años más sin haberme dado la oportunidad de ser algo más que solo su esposa. Al día siguiente, mientras él trabajaba, yo fui a la universidad. Con manos temblorosas, llené la solicitud. Con voz insegura, hablé con la orientadora. Y con un corazón que latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo, entregué mis documentos. Esa fue la mañana que todo cambió. La mañana en que Rosa María, la esposa obediente, comenzó a despertar. Mantener un secreto es como cargar una piedra pesada en el bolsillo. Al principio, apenas la sientes. Pero con cada día que pasa, se vuelve más pesada, más difícil de esconder. Mi secreto era mi inscripción en la universidad. Las clases comenzaban en 2 semanas y yo todavía no había encontrado el valor para decirle a Jorge. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo le explicaría que había desobedecido su orden directa? ¿Que había tomado dinero de nuestra cuenta de ahorros para pagar la matrícula? Cada vez que intentaba formar las palabras en mi mente, mi valor se desvanecía. Entonces decidí no decirle nada. Al menos, no todavía. Las clases eran por las tardes, 3 veces por semana. Podía inventar algo. Una excusa. Un pretexto. La idea de mentirle me revolvía el estómago, pero la idea de renunciar a mi sueño me dolía aún más. Mi vecina, Lupita, fue mi primera cómplice sin saberlo. Una tarde, mientras tomábamos café en su porche, le comenté casualmente que estaba pensando en ayudar en la parroquia con las clases de alfabetización para adultos. «Ay, qué bueno, Rosa», dijo ella, sonriendo. «Siempre has sido tan servicial. ¿Cuándo empiezas?» «La próxima semana. Martes, jueves y viernes por las tardes». Jorge debe estar muy orgulloso. Me tragué la mentira que estaba construyendo. Sí, muy orgulloso. Esa noche, durante la cena, solté mi historia. Jorge apenas levantó la vista de su plato de carne asada. «Voy a ayudar en la parroquia», dije, tratando de sonar casual. «Clases de alfabetización. Martes, jueves y viernes». Fue todo lo que dijo. Ni siquiera me preguntó más. Supongo que estaba tan acostumbrado a que yo fuera la esposa servicial que ni siquiera le sorprendió. El primer día de clases llegó como una tormenta esperada. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo ropa que me hiciera sentir segura pero no demasiado llamativa. Pantalones negros, una blusa blanca sencilla. Nada que llamara la atención. Pero por dentro, mi corazón bailaba de nervios y emoción. Cuando entré al campus de la UANL, sentí que había entrado a otro mundo. Estudiantes jóvenes caminaban con prisa,
cargando mochilas y libros. Grupos se reunían bajo los árboles. El olor a café de las cafeterías se mezclaba con el aroma de los tacos de los puestos afuera. Música de algún evento llenaba el aire. Todo era vida, movimiento, futuro. Y yo, Rosa María Garza de 63 años, estaba ahí. Formaba parte de eso. Mi salón estaba en el tercer piso del edificio de administración. Subí las escaleras despacio, no solo porque me cansaba, sino porque quería saborear cada paso. En la puerta decía, Administración de Empresas. Programa para adultos mayores. Respiré profundo y entré. Había unas 20 personas en el salón. Algunos de mi edad, otros un poco más jóvenes. Todos con la misma expresión en la cara, una mezcla de emoción y terror. Una señora de cabello gris se sentó a mi lado. Primera vez en la universidad, me dijo, sonriendo nerviosa. Para mí también, admití. Y en ese momento, ya no me sentí tan sola. El profesor llegó. Era un hombre joven, tal vez de 40 años, con lentes y una sonrisa amable. Se presentó como el profesor Martínez. Bienvenidos, dijo. Sé que para muchos de ustedes esto es un paso enorme. Tal vez alguien les dijo que eran demasiado viejos. Tal vez ustedes mismos se lo dijeron. Pero déjenme decirles algo, nunca es demasiado tarde para aprender. Nunca es demasiado tarde para crecer. Y nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Sentí lágrimas en mis ojos y tuve que parpadear rápido para esconderlas. Esa primera clase fue mágica. Aprendimos sobre conceptos básicos de administración, sobre planificación y organización. Cosas que yo había hecho toda mi vida sin darme cuenta. Organizar una casa es administrar recursos. Planear comidas es logística. Manejar el presupuesto familiar es finanzas. Todo lo que había hecho por décadas tenía un nombre profesional. Cuando salí de clase, eran las 8 de la noche. Jorge estaría esperando su cena. Conduje a casa más rápido de lo normal, ensayando mis excusas. Había mucha gente en la parroquia. El padre nos pidió quedarnos más tiempo. Las historias se formaban en mi mente. Llegué a casa y encontré a Jorge en la sala, viendo televisión. ¿Cómo estuvo?, preguntó sin voltear. Bien. Hay muchos adultos que quieren aprender. Tengo hambre. Fui a la cocina y preparé algo rápido. Quesadillas con frijoles. Mientras cocinaba, pensaba en las ecuaciones que habíamos visto en clase, en los conceptos de mercado y oferta. Mi mente estaba en dos mundos completamente diferentes. Las semanas pasaron. Mi rutina se dividió en dos vidas. Por las mañanas, era Rosa María la esposa. Cocinaba, limpiaba, iba al mercado, visitaba a mi suegra. Por las tardes, 3 veces por semana, era Rosa María la estudiante. Tomaba notas, hacía preguntas, estudiaba en los momentos robados entre tareas domésticas. Mi libreta de apuntes la escondía en el fondo del armario, detrás de las sábanas viejas. Mis libros de texto estaban en la cajuela del carro, cubiertos con una manta. Cada noche, cuando Jorge se dormía, yo sacaba mi laptop vieja y hacía mis tareas bajo la luz tenue, con el volumen en silencio. Era agotador. Había días en que quería rendirme. Días en que la piedra en mi bolsillo se sentía demasiado pesada. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Valía la pena todo el engaño, el cansancio, la culpa? Pero entonces recordaba la risa de Jorge. Su desprecio. Sus palabras, eres demasiado vieja. Y algo dentro de mí se endurecía. No me rendiría. No esta vez. Un jueves por la noche, después de clase, la señora que se sentaba a mi lado, doña Carmen, me invitó a tomar café. Necesito hablar con alguien que me entienda, dijo. Fuimos a una cafetería cerca del campus. El lugar olía a café recién molido y pan dulce. Nos sentamos en una mesa del rincón. Mi esposo no sabe que estoy aquí, confesó doña Carmen. Le dije que estaba en un club de lectura. El mío tampoco sabe, admití. Y por primera vez en meses, sentí un alivio inmenso. No estaba sola en esto. Hablamos por horas. Sobre nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras familias.
sobre cómo habíamos vivido toda la vida para otros y ahora, finalmente, estábamos haciendo algo para nosotras mismas. Cuando nos despedimos esa noche, ya no éramos solo compañeras de clase. Éramos aliadas en una revolución silenciosa. El secreto que cargaba ya no pesaba tanto. Porque ahora lo compartía. Y porque cada día en esa universidad, cada clase, cada tarea completada, me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en décadas. Jorge nunca preguntó por detalles de mi trabajo en la parroquia. Nunca notó mis ojeras de estudiar hasta tarde. Nunca vio cómo mis ojos brillaban con nuevo conocimiento. Estaba tan absorto en su propio mundo que no veía cómo su esposa estaba cambiando justo frente a él. Y tal vez eso era lo mejor. Porque yo necesitaba este tiempo para crecer en secreto, como una planta en la oscuridad, reuniendo fuerzas antes de salir a la luz. El tercer mes en la universidad trajo algo que no esperaba, descubrí que era buena en esto. Muy buena. Mis calificaciones eran las más altas de la clase. El profesor Martínez empezó a usar mis tareas como ejemplos. Mis compañeros me pedían ayuda con los conceptos difíciles. Yo, Rosa María, la que siempre se había sentido tonta, la que nunca terminó la preparatoria porque tuvo que trabajar, estaba destacando. ¿Cómo explicar la sensación? Era como descubrir que tenías alas y nunca lo había sabido. Como si toda mi vida hubiera estado caminando cuando podía volar. Pero con cada éxito en la escuela, la distancia entre mis dos mundos crecía más. En casa, yo seguía siendo la misma Rosa María de siempre. Callada, complaciente, invisible. En la universidad, yo participaba en clase, debatía ideas, expresaba opiniones. Dos personas en un solo cuerpo. Una tarde de mayo, después de una clase particularmente buena sobre análisis financiero, el profesor Martínez me pidió que me quedara. Rosa María, dijo, sentándose en su escritorio. Quiero hablar contigo sobre tu futuro. Mi corazón dio un salto. ¿Futuro? A mi edad, la palabra futuro sonaba extraña. Tienes un talento natural para esto, continuó. Tu análisis del caso de estudio fue excepcional. La forma en que identificaste las ineficiencias en el sistema de inventario, tus propuestas de solución. Fue trabajo de nivel profesional. Sentí mi cara enrojecer. No estaba acostumbrada a los cumplidos. En casa, Jorge solo notaba cuando algo salía mal. La comida muy salada. La casa no lo suficientemente limpia. Los errores, nunca los aciertos. Gracias, profesor. Escucha, se inclinó hacia adelante. Hay una empresa de consultoría aquí en San Pedro Garza García. Están buscando pasantes para su programa de diversidad. Específicamente buscan personas mayores con experiencia de vida. Creo que deberías aplicar, ¿pasante? Yo. La idea era absurda y emocionante al mismo tiempo. No sé si pueda. Empecé. ¿Por qué no? Porque mi esposo no sabe que estoy aquí. Porque ya tengo 63 años. Porque tengo miedo. Todas esas razones se agolpaban en mi mente, pero no dije ninguna. Piénsalo, dijo el profesor, dándome una tarjeta. Al menos envía tu solicitud. ¿Qué puedes perder? Esa noche, en casa, escondí la tarjeta en mi Biblia. El único lugar donde sabía que Jorge nunca miraría. Me sentía como una adolescente escondiendo una nota de amor. Ridículo a mi edad, pero real. Los días siguientes fueron diferentes. Empecé a ver el mundo con nuevos ojos. Cuando iba al súper, analizaba cómo estaban organizados los productos. Cuando manejaba, pensaba en logística y rutas eficientes. Mi mente, dormida por tanto tiempo, finalmente estaba despierta. Pero entonces sucedió algo que cambiaría todo. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba el estudio de Jorge, encontré algo. Estaba buscando mi libro de cocina que él había tomado prestado para buscar una receta, cuando detrás de una pila de sus papeles de trabajo, vi un sobre. Un sobre rosa con perfume. Mi corazón se detuvo. No debería abrirlo. No era para mí. Pero mis manos temblaban y antes de darme cuenta, estaba leyendo la carta adentro. Mi amor, decía. Extraño nuestros fines de semana juntos. Cuéntale ya a tu esposa. Dijiste que lo harías. Te amo. Andrea.
El mundo se movió bajo mis pies. Leí la carta otra vez. Y otra vez. Las palabras no cambiaban. Mi esposo, Jorge, el hombre con quien había compartido 35 años, cama, comidas, sueños, tenía una amante. Me senté en su silla de escritorio, la carta todavía en mis manos. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Quién era Andrea? Los fines de semana que él decía que tenía que trabajar. ¿Sus viajes a McAllen que supuestamente eran de negocios? Debería haber llorado. Debería haber gritado. Debería haber sentido mi mundo desmoronarse. Pero lo que sentí fue algo diferente. Fue claridad. Fría, cristalina claridad. Todos estos meses me había sentido culpable por mentirle. Por esconder mis estudios. Por tener secretos. Pero él había estado mintiendo también. Probablemente por mucho más tiempo. Devolví la carta exactamente donde la había encontrado. No le dije nada a Jorge ese día. Ni el siguiente. Actué normal. Cociné. Limpié. Sonreí. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. El lunes siguiente, en clase, doña Carmen notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, Rosa? Te ves pálida. Le conté todo. La carta. La amante. Años de matrimonio que ahora parecían una mentira. Ella me tomó la mano. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, admití. Parte de mí quiere confrontarlo. Otra parte quiere investigar más. Saber toda la verdad antes de hacer algo. ¿Y qué parte es más fuerte? Pensé en eso. La Rosa María de hace unos meses habría confrontado inmediatamente, llorando, suplicando explicaciones. Pero yo ya no era esa Rosa María. La parte que quiere investigar, dije finalmente. Quiero saber todo. Y quiero estar preparada. Doña Carmen asintió. Entonces úsalo. Usa lo que estás aprendiendo aquí. Análisis. Planificación. Estrategia. Trata tu matrimonio como un caso de estudio. Era un consejo frío, pero práctico. Y tenía razón. Si Jorge había estado construyendo una vida secreta, yo necesitaba saber qué tan profunda era antes de tomar decisiones. Esa semana, empecé mi investigación. Revisé extractos bancarios que encontré en su estudio. Noté transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. Pequeñas cantidades, pero consistentes. $500 cada quincena durante los últimos 2 años. Revisé su armario cuando él no estaba. Encontré recibos de restaurantes caros, de hoteles en McAllen. Fechas que coincidían con sus supuestos viajes de trabajo. Revisé su computadora una noche que se quedó dormido en la sala. Correos electrónicos borrados, pero no lo suficientemente bien. Mensajes de Andrea hablando de planes futuros. De ella esperando que él dejara a su vieja esposa pronto. Cada pieza de evidencia era como un golpe. Pero también era poder. Conocimiento es poder, había dicho el profesor Martínez en clase. Y yo estaba reuniendo mucho conocimiento. También seguí adelante con la solicitud de pasantía. Llené la aplicación en secreto. Actualicé mi currículo inexistente, enfocándome en las habilidades que había desarrollado administrando una casa. Presupuestación. Organización. Multitarea. Resolución de problemas. Cuando envié la solicitud, sentí vértigo. Era real. Estaba realmente considerando tener un trabajo. A los 63 años. Después de décadas de ser solo ama de casa. 2 semanas después, recibí una llamada. Me llamaron para una entrevista. No podía creerlo. Yo, Rosa María, tenía una entrevista de trabajo real. La noche antes de la entrevista, me probé 5 outfits diferentes. Nada se veía bien. Todo me hacía ver vieja, fuera de lugar. Estaba al borde del pánico cuando sonó mi teléfono. Era doña Carmen. ¿Lista para mañana? Estoy aterrada. Perfecto. El miedo significa que te importa. Ahora escúchame. Ve como tú misma. No trates de ser más joven o diferente.
Tu edad es tu fortaleza. Tu experiencia es tu valor. Camina ahí y muéstrales quién es Rosa María. Sus palabras me dieron valor. Esa noche, elegí un traje sencillo pero profesional. Azul marino. Clásico. Me vi en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. No una esposa abandonada. No una estudiante fingiendo. Sino alguien capaz. Alguien con valor. La entrevista fue al día siguiente a las 10 de la mañana. Le dije a Jorge que tenía cita con el médico. Él ni siquiera volteó del periódico. En la oficina de consultoría, esperé en una sala moderna con muebles de diseño y vista a la ciudad. Otras 2 personas esperaban también. Jóvenes, con sus trajes perfectos y sus títulos universitarios completos. ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Pero cuando me llamaron y entré a esa sala de entrevistas, algo se activó dentro de mí. Respondí cada pregunta con honestidad y confianza. Hablé de mi experiencia administrando un hogar. De crisis resueltas. De presupuestos estirados. De soluciones creativas a problemas complejos. Los entrevistadores intercambiaron miradas. Al final, la directora de Recursos Humanos sonrió. Rosa María, hemos entrevistado a muchos candidatos. Todos con títulos impresionantes. Pero nadie con tu combinación de experiencia real y hambre de aprender. Nos encantaría ofrecerte la posición. Salí de ahí flotando. Había conseguido el trabajo. Mi primer trabajo real en décadas. Las lágrimas corrieron por mi cara mientras manejaba de regreso a casa. Lágrimas de alegría, de miedo, de liberación. Cuando llegué a casa, Jorge estaba ahí. ¿Cómo estuvo el doctor?, preguntó distraídamente. Bien, mentí. Todo bien. Pero nada estaba bien. Y pronto, nada volvería a ser igual. Aceptar ese trabajo de pasante fue como abrir una puerta a un cuarto que había estado cerrado toda mi vida. La empresa se llamaba Consultoría Estratégica del Norte, y se especializaba en optimizar operaciones de logística entre México y Estados Unidos. Irónicamente, el mismo campo en el que Jorge trabajaba. Mi horario sería de 2 a 6 de la tarde, 3 días a la semana. Perfecto para alguien que supuestamente estaba ayudando en la parroquia. Cada mentira se construía sobre otra mentira, como una torre que sabía que eventualmente colapsaría. Pero por ahora, tenía que sostenerla. Mi primer día llegó con una mezcla de terror y emoción. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa profesional pero cómoda. Jorge ya había salido al trabajo. Ni siquiera me deseó suerte, porque no sabía que la necesitaba. La oficina estaba en San Pedro Garza García, en uno de esos edificios modernos con fachadas de vidrio que reflejan el cielo. Cuando entré, sentí que no pertenecía ahí. Todos eran tan jóvenes, tan seguros de sí mismos. Caminaban rápido, hablaban en términos que yo apenas comprendía. Mi supervisora era una mujer llamada Claudia. 30 y pocos años, eficiente, directa. Me dio un recorrido rápido y luego me sentó en un cubículo. Vamos a empezar con algo simple, dijo. Necesito que revises estos reportes de eficiencia de rutas. Busca patrones, inconsistencias, áreas de mejora. Me dejó sola con una pila de papeles y una computadora. Miré los números, los gráficos, las tablas. Al principio, era abrumador. Pero luego, algo hizo clic. Era como organizar una despensa. Todo necesitaba estar en su lugar. Todo tenía un propósito. Solo necesitabas ver el patrón. Trabajé por horas, perdida en los números. Cuando Claudia regresó, había organizado todo en categorías, había creado un nuevo sistema de análisis y había identificado 3 áreas principales de ineficiencia. Ella miró mi trabajo en silencio. Yo esperaba, con el corazón latiendo fuerte. ¿Había hecho algo mal? ¿Era demasiado atrevida? Esto, dijo finalmente. Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Solo, lo organicé, dije, sintiéndome tonta. ¿Cómo organizaría una alacena? Claudia se rió. Necesitamos más personas que organicen como tú organizas alacenas. Buen trabajo, Rosa María. Salí de la oficina ese día sintiéndome 10 pies más alta.
Había hecho algo importante. Algo que importaba. No solo había cocinado o limpiado. Había resuelto un problema real de negocio. Pero cuando llegué a casa, la realidad me golpeó. Jorge estaba en la sala, esperándome. Su cara estaba oscura. ¿Dónde estabas?, preguntó. En la parroquia, dije automáticamente. Ya te dije que. Te llamé al celular 5 veces. No contestaste. Mi estómago se hundió. Había silenciado mi teléfono durante el trabajo. Debe haber estado en mi bolsa. No lo escuché. Había mucho ruido en la parroquia, su tono era sarcástico. Los niños, inventé rápidamente. Estaban jugando afuera mientras dábamos clases. Me miró por un largo momento. No sé si me creyó, pero eventualmente gruñó y regresó a su periódico. Esa noche, mientras preparaba la cena, mis manos temblaban. Estaba viviendo en un castillo de naipes. Una pregunta más, una verificación más, y todo se vendría abajo. Pero al mismo tiempo, una parte de mí ya no le tenía miedo al colapso. Porque yo tenía mis propios secretos sobre él. Su amante. Sus cuentas escondidas. Su doble vida. La siguiente semana en el trabajo fue intensa. Claudia me dio más proyectos, cada uno más complejo. Yo me quedaba hasta tarde, olvidándome de la hora. Una noche, cuando finalmente miré el reloj, eran las 8. Jorge estaría furioso. Manejé a casa lo más rápido que pude, ensayando excusas. Pero cuando llegué, algo estaba diferente. Jorge estaba en su estudio, pero la puerta estaba cerrada. Podía escuchar su voz. Estaba hablando por teléfono. Me acerqué sin hacer ruido. Sé que estaba mal. Sé que espiar no está bien. Pero después de encontrar esa carta, mi moral sobre la privacidad se había vuelto bastante flexible. No, no puedes saber, decía Jorge. Rosa es una buena mujer, pero es tradicional. No lo entendería. Silencio mientras la otra persona hablaba. Lo sé, mi amor. Pronto. Te lo prometo. Solo necesito tiempo para organizarlo todo. Los papeles, la casa, todo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo escucharía. Te amo también. Nos vemos el viernes en McAllen como siempre. Retrocedí silenciosamente y me fui a la cocina. Hice ruido abriendo armarios para que supiera que había llegado. Cuando salió de su estudio, actuó completamente normal. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó. Bien, dije, manteniendo mi voz tranquila aunque quería gritar. ¿Y el tuyo? Normal. Mucho trabajo. Cenamos en silencio. Cada bocado sabía a ceniza. Este hombre, con quien había compartido mi vida entera, estaba planeando dejarme. Probablemente había estado planeándolo por meses, mientras yo cocinaba sus comidas, lavaba su ropa, mantenía su casa perfecta. Pero ya no sentía solo dolor. Sentía algo más. Rabia. Determinación. Si él estaba planeando su futuro sin mí, entonces yo también tenía derecho a planear el mío. Al día siguiente, en la universidad, le conté todo a doña Carmen. Ella escuchó sin interrumpir, sus ojos llenos de comprensión. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a prepararme, dije. Voy a terminar este semestre. Voy a destacar en mi trabajo. Voy a reunir todas las pruebas que necesito. Y cuando esté lista, cuando sea fuerte, entonces lo confrontaré. Eso suena como un plan de negocios, sonrió doña Carmen. Lo es, dije. El negocio de salvar mi vida. Las siguientes semanas fueron un equilibrio cuidadoso. En el día, yo era la estudiante y la empleada dedicada. En las noches, yo era la esposa obediente. Y en secreto, yo era la detective, reuniendo evidencia de la traición de Jorge. Encontré más recibos. Más transferencias bancarias. Más mensajes borrados imperfectamente. Tomé fotos de todo con mi celular. Los guardé en una carpeta escondida en la nube. Estaba construyendo un caso, como me había enseñado el profesor Martínez en clase. En el trabajo, seguí destacando. Claudia empezó a llevarme a reuniones con clientes. Al principio,
solo observaba. Pero pronto, empezaron a pedirme opiniones. Y mis opiniones, basadas en décadas de resolver problemas domésticos, resultaban ser sorprendentemente efectivas para resolver problemas de negocios. Un día, en una reunión importante, el cliente estaba frustrado con un problema de inventario. Habían probado sistemas complejos, programas caros, consultores externos. Nada funcionaba. Yo levanté la mano tímidamente. ¿Puedo sugerir algo? Todos voltearon a verme. La mujer mayor en el rincón. Adelante, dijo el cliente, claramente sin mucha esperanza. Tienen demasiadas opciones, dije. Es como una alacena muy llena. Necesitan categorizar primero. Productos que se mueven rápido aquí. Productos que se mueven lento allá. Productos especiales en otro lado. Simple. Básico. Hubo un momento de silencio. Luego el cliente se rió. Es tan simple que podría funcionar. ¿Por qué ninguno de los consultores caros nos dijo esto? ¿Por qué ellos nunca organizaron una despensa?, dije sin pensar. Toda la sala estalló en risas. Pero eran risas de reconocimiento, no de burla. Y cuando implementaron mi sistema, funcionó. Perfectamente. Claudia me llevó aparte después de esa reunión. Rosa María, tengo que decirte algo. Este era un trabajo de pasante temporal. 3 meses. Pero queremos ofrecerte una posición permanente. Si la quieres, ¿permanente? Un trabajo permanente. Un salario permanente. Independencia permanente. Necesito pensarlo, dije, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que sí. Tómate tu tiempo, dijo Claudia. Pero espero que digas que sí. Eres buena en esto, Rosa. Esa noche, me senté en mi cocina después de que Jorge se durmiera. Miré alrededor. Las paredes que conocía tan bien. Los azulejos que había limpiado 1000 veces. La mesa donde habíamos comido tantas cenas. ¿Podía dejar todo esto? ¿Podía realmente empezar una vida nueva a mi edad? Pero entonces recordé la carta perfumada. La voz de Jorge al teléfono con su amante. Sus planes de dejarme. Y me di cuenta, yo no estaba dejando nada. Él ya lo había dejado hace mucho tiempo. Yo solo estaba finalmente notando. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Claudia: acepto el trabajo. Gracias por creer en mí. Su respuesta llegó inmediatamente: no, gracias a ti por creer en ti misma. Cerré mi teléfono y sonreí en la oscuridad. El castillo de naipes iba a colapsar pronto. Pero yo estaba construyendo algo nuevo sobre los escombros. Algo más fuerte. Algo mío. Mi trabajo permanente comenzó oficialmente en julio. El contrato decía 30 horas por semana, un salario que era más de lo que jamás había manejado como mío. Por primera vez en mi vida, tendría dinero propio. No el dinero que Jorge me daba para la casa. No las monedas que ahorraba del súper. Dinero que yo gané. Dinero que era mío por derecho. Pero para tener ese trabajo, necesitaba más mentiras. Las clases de la parroquia ya no serían suficientes para explicar 30 horas semanales. Necesitaba algo más creíble. Una tarde, durante la comida, solté mi nueva historia. Jorge, me ofrecieron trabajo en la parroquia. Con sueldo. Para coordinar los programas comunitarios. Él levantó la vista de su plato de mole. ¿Trabajo? ¿Tú? La forma en que lo dijo, con ese tono de incredulidad, me dolió. Pero ya estaba acostumbrada a ese dolor. Sí, yo. Pagado. 20 horas por semana. Mentí sobre las horas. 30 sonaba a demasiado. Era más seguro subestimar. ¿Y cuánto te van a pagar? Le dije una cantidad, la mitad de mi salario real. Necesitaba una cuenta bancaria propia primero, antes de que él viera los números reales. No es mucho, gruñó él. Es algo, respondí firmemente. Y me gusta ayudar a la comunidad. No le pregunté su opinión. No le pedí permiso. Simplemente le informé. Algo había cambiado en mí. Esa Rosa María que siempre pedía permiso estaba muriendo. Una nueva Rosa María,
que tomaba sus propias decisiones, estaban haciendo. Haz lo que quieras, dijo finalmente, volviendo a su comida. Solo que no descuides la casa. Por supuesto. La casa. Su ropa. Su comida. Eso era lo único que le importaba. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Malabarismos constantes. Trabajo, escuela, casa. Había días en que dormía solo 4 horas. Había momentos en que mis cuerpos dolía de cansancio. Pero también había una energía nueva en mí. Un propósito. En el trabajo, seguí destacando. Claudia me fue dando más responsabilidades. Empecé a liderar mis propios proyectos. Pequeños al principio. Luego más grandes. Mi especialidad se volvió encontrar soluciones simples a problemas complejos. Los clientes empezaron a pedir específicamente trabajar conmigo. En la universidad, terminé mi primer año con promedio perfecto. El profesor Martínez me nominó para una beca especial. Doña Carmen y yo nos habíamos vuelto inseparables, estudiando juntas, animándonos mutuamente en los días difíciles. Pero en casa, las cosas se estaban desmoronando. Jorge llegaba cada vez más tarde. Sus viajes de trabajo a McAllen eran más frecuentes. Sus excusas más descuidadas. Ya ni se molestaba en ser convincente. Una noche de septiembre, todo llegó a un punto crítico. Era viernes. Jorge supuestamente estaba en McAllen por negocios. Yo había trabajado hasta tarde en un proyecto importante. Llegué a casa a las 9 de la noche, exhausta. Encontré un sobre en la mesa del comedor. Mi nombre escrito en la caligrafía de Jorge. Por un momento, mi corazón se detuvo. ¿Esto era? ¿Me estaba dejando a través de una carta? Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales. Una propuesta de divorcio. Leí cada página con cuidado. Él quería quedarse con la casa. Con la mayor parte de los ahorros. Quería que yo firmara rápido, que no hiciera drama. Incluso había una línea que decía que yo aceptaba haber sido una esposa adecuada, pero que el matrimonio había perdido su propósito. Adecuada. Esa palabra me quemó. 35 años de mi vida reducidos a adecuada. Me senté en la mesa, esos papeles frente a mí, y esperé que el llanto llegara. Pero no llegó. En cambio, llegó claridad. Fría, brillante claridad. Jorge pensaba que yo era la misma mujer que había sido hace un año. La mujer que se habría derrumbado ante estos papeles. La que habría firmado lo que le pusieran enfrente. La que habría aceptado cualquier migaja que él le ofreciera. Pero yo ya no era esa mujer. Saqué mi teléfono y llamé a un abogado. El mismo que doña Carmen me había recomendado meses atrás. Le envié fotos de los documentos. Le expliqué la situación. No firmes nada, dijo inmediatamente. Esto es ridículo. Con las pruebas que tienes de su infidelidad y sus finanzas escondidas, tienes un caso muy fuerte. Ven a mi oficina el lunes. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente había claridad. La batalla estaba aquí. Y yo estaba lista. Jorge volvió el domingo por la noche. Entró a la casa esperando encontrarme llorando. En cambio, me encontró cocinando. Chiles rellenos, su comida favorita. ¿Recibiste los papeles?, preguntó directamente. Sí, dije, volteando los chiles en el sartén. ¿Y? Hablé con un abogado. No voy a firmar eso. El silencio era tenso. Podía sentir su sorpresa, su confusión. Rosa María, no seas difícil. Esto es lo mejor para ambos. Lo mejor para ti, lo corregí. No para mí. ¿Qué quieres? ¿La casa? ¿Es por dinero? ¿Puedo darte algo más? Apagué la estufa y me volteé a verlo. Quiero lo que es justo. 35 años de mi vida no son adecuados. Son invaluables. Y no voy a dejar que me trates como si fueran nada. Algo en mi tono lo detuvo. ¿Qué te pasa? Estás actuando raro. Estoy actuando como debí actuar hace años, dije.
Ahora come. Tus chiles se van a enfriar. En las siguientes semanas, la guerra comenzó. Abogados. Documentos. Negociaciones tensas. Jorge estaba furioso porque yo no me estaba derrumbando. Porque no estaba rogándole que volviera. Porque tenía mi propio abogado y mis propias demandas. Mi abogado, el licenciado Ramírez, era brillante. Cuando le mostré todas las pruebas que había reunido, los extractos bancarios, las fotos de recibos, los mensajes guardados, sonrió. Rosa María, esto es oro puro. Él está en una posición muy débil. Podemos negociar desde una posición de fuerza. Y negociamos. Pero durante todo ese tiempo, yo seguí trabajando. Seguí estudiando. Seguí construyendo mi vida nueva. Una noche, después de una sesión particularmente difícil con los abogados, Claudia me preguntó si estaba bien. Estoy divorciándome, admití. Era la primera vez que lo decía en voz alta en el trabajo. Lo siento mucho, dijo ella. No lo sientas, dije. Es lo mejor que me ha pasado. Y lo era. Porque cada día que pasaba, yo me sentía más fuerte. Más segura. Más yo misma. En noviembre llegó otra sorpresa. La empresa anunció una reestructuración. Iban a crear un nuevo departamento de optimización de operaciones. Y querían que yo lo liderara. Pero yo solo llevo aquí unos meses, dije a Claudia cuando me ofreció la posición. Y en esos meses has hecho más que otros en años. Los clientes te aman. Tu trabajo es impecable. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no yo? Era una buena pregunta. Toda mi vida me habían enseñado a no aspirar a más. A ser suficiente con mi lugar. Pero, ¿por qué no yo? Acepto, dije. Mi nueva posición venía con un salario significativamente mejor. Un título. Mi propia oficina pequeña. Y, lo más irónico de todo, estaría supervisando contratos con varias empresas de logística en Monterrey, incluyendo la empresa donde Jorge trabajaba. Cuando le conté a doña Carmen, ella se rió. El universo tiene sentido del humor. Si lo tiene, acordé. El proceso de divorcio continuaba. Jorge se estaba poniendo difícil sobre todo. Pero mi abogado era mejor que el suyo. Y las pruebas que yo tenía eran irrefutables. En diciembre, justo antes de Navidad, llegó el golpe final. La empresa de Jorge perdió uno de sus contratos más grandes. Con mi empresa. Y el nuevo contrato fue asignado a mi departamento, para optimizar y gestionar. Jorge todavía no sabía que yo trabajaba ahí. No sabía nada de mi nueva vida. Para él, yo seguía siendo solo la esposa que hacía trabajo voluntario en la parroquia. La verdad estaba a punto de explotarle en la cara. Y yo estaba lista para verlo pasar. Enero trajo aire fresco y cambios dramáticos. El divorcio estaba casi finalizado. El juez había visto todas las pruebas, había escuchado ambos lados, y la sentencia sería en febrero. Mi abogado estaba confiado. Jorge iba a perder todo lo que había tratado de quitarme. Pero antes de eso, algo sucedió que cambió todo otra vez. Mi empresa, Consultoría Estratégica del Norte, ganó el contrato completo para reorganizar las operaciones de 3 empresas de logística en Monterrey. Una de ellas era Translogística del Norte. La empresa de Jorge. Cuando Claudia me asignó ese proyecto específicamente, no supe si reír o llorar. Es tu especialidad, dijo. Y conoces el sector. Confío en que harás un trabajo excelente, ¿debía decirle que mi esposo trabajaba ahí? Técnicamente, pronto sería mi ex esposo. Y técnicamente, no había conflicto de interés real. Decidí no decir nada. Al menos no todavía. Mi primer día trabajando con Translogística del Norte fue surreal. Llegué a sus oficinas con mi equipo. Llevaba mi traje azul marino, mi portafolio de piel, mi confianza recién ganada. La recepcionista ni siquiera me reconoció. ¿Por qué lo haría? Para ella, yo era solo otra consultora. No la esposa de Jorge que ocasionalmente lo visitaba para llevarle el almuerzo olvidado. Nos reunimos con el director de operaciones, el señor Villanueva. Era el jefe de Jorge. Presenté mi equipo, expliqué nuestra metodología, revisé sus procesos actuales.
Todo profesional. Todo por el libro. Excelente presentación, dijo Villanueva al final. Vamos a necesitar reuniones semanales. También necesitaremos que algunos de nuestros empleados trabajen directamente con ustedes. Por supuesto, dije. Envíenos una lista de las personas clave en cada departamento. Cuando recibí esa lista 2 días después, ahí estaba. Jorge Garza Morales. Gerente de ruta presidio-anonymized-person. Su nombre en papel oficial. Su puesto. Su extensión de teléfono. Doña Carmen casi escupe su café cuando se lo conté. No puede ser, dijo, riéndose. Es demasiado perfecto. Es una pesadilla, dije. ¿Cómo voy a trabajar con él? Todavía vive en la casa. Todavía estamos casados técnicamente. Y él no tiene idea de nada de esto. Tienes que decirle. ¿Decirle qué? Hola, Jorge, sorpresa, ¿resulta que conseguí un trabajo y educación sin tu permiso y ahora voy a auditar tu empresa? Sí, dijo doña Carmen. Exactamente eso. Pero no tuve que decirle. El destino lo hizo por mí. La siguiente semana, programé reuniones individuales con cada empleado clave de Translogística. Jorge tenía su reunión programada para el jueves a las 3 de la tarde. En mi oficina. En mi territorio. Esa mañana, me vestí con especial cuidado. Quería verme profesional pero poderosa. Elegí un traje negro, tacones que me hacían sentir alta, mi cabello perfectamente peinado. Me maquillé más de lo normal. No por él, sino por mí. Porque necesitaba ver a esa mujer fuerte en el espejo antes de enfrentar lo que venía. A las 3 en punto, mi asistente tocó a mi puerta. Señora Garza, su cita de las 3 está aquí. Hazlo pasar. Escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Y Jorge entró. El tiempo se detuvo. Su cara pasó por 1000 emociones en un segundo. Confusión. Shock. Incredulidad. Finalmente, algo parecido al pánico. Rosa María, su voz sonaba como si hubiera visto un fantasma. Buenos días, señor Garza, dije, manteniendo mi voz profesional y fría. Por favor, tome asiento. ¿Qué haces aquí?, tartamudeó, todavía parado en la puerta. Trabajo aquí, dije simplemente. Soy la directora del Departamento de Optimización de Operaciones. Y usted está aquí para una evaluación de su área. Así que, por favor, siéntese. Se sentó despacio, como en shock. Miraba alrededor de mi oficina. Los diplomas en la pared. Mi título universitario, recién enmarcado. Mis certificados. Las fotografías de proyectos exitosos. La vista de la ciudad desde mi ventana del 10º piso. No entiendo, dijo. ¿Cómo? ¿Cómo conseguí un título universitario? Estudié. ¿Cómo conseguí este trabajo? Competencia. ¿Cómo llegué a esta posición? Trabajo duro. Cada respuesta era una flecha directa a su ego. Pero, dijiste que estabas trabajando en la parroquia. Mentí, dije sin disculpas. Como tú mentiste sobre Andrea. Como mentiste sobre tus viajes a McAllen. Como mentiste sobre muchas cosas. Su cara se puso roja. No puedes, esto no es apropiado. Trabajar con tu esposo. Pronto ex esposo, lo interrumpí. Y no veo el conflicto. Esto es puramente profesional. Ahora, si podemos empezar con la evaluación. Pasé la siguiente hora haciéndole preguntas técnicas sobre su trabajo. Él sudaba, tartamudeaba, daba respuestas vagas. Era obvio que no estaba preparado. Más obvio aún era que no había sido tan bueno en su trabajo como siempre había presumido. Tomé notas cuidadosas. Señalé inconsistencias. Identifiqué áreas problemáticas. Todo estrictamente profesional. Pero cada pregunta, cada observación, era también una demostración de cuánto había aprendido. De quién me había convertido. Cuando terminamos, él se levantó rápido, ansioso por escapar. Rosa María. Empezó. Señora Garza en esta oficina, lo corregí. O directora, si prefiere.
Necesitamos hablar. En casa. No hay nada que hablar. Nuestros abogados están manejando todo. La sentencia de divorcio es en 3 semanas. Después de eso, nuestra única relación será profesional. Si es que mantienes tu trabajo después de esta auditoría. Eso lo golpeó duro. ¿Estás amenazando mi trabajo? Estoy haciendo mi trabajo, dije firmemente. Si tu desempeño es inadecuado, eso no es una amenaza. Es una consecuencia. Ahora, si me disculpas, tengo otra reunión. Salió de mi oficina tambaleándose. Y yo me permití un pequeño momento de satisfacción. No de venganza cruel, sino de justicia. De balance restaurado. Esa noche, cuando llegué a casa, tarde, él estaba esperando en la sala. Habíamos estado viviendo como extraños en la misma casa durante meses. Él en una habitación. Yo en otra. Apenas hablábamos. Pero esa noche, él quería hablar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en cuanto entré. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has estado mintiendo? ¿Estudiando? ¿Trabajando? Casi 1 año, dije, dejando mi bolsa. Desde la mañana que te reíste de mí. Que tiraste ese folleto en la mesa. Que me dijiste que era demasiado vieja. Yo no, yo solo estaba. ¿Protegiéndome? ¿Siendo realista? ¿Cuál es tu excusa? No pensé que lo dirías en serio, dijo débilmente. Nunca me preguntaste. Solo asumiste. Asumiste que yo era demasiado tonta, demasiado vieja, demasiado limitada. Asumiste que siempre estaría ahí, cocinando tus comidas, lavando tu ropa, siendo invisible. No es así. No. Entonces, ¿por qué estabas planeando dejarme? ¿Por qué tienes una vida entera en McAllen que pensaste que nunca descubriría? Él no tenía respuesta para eso. Se hundió en el sofá, su arrogancia finalmente quebrada. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Con nosotros, nada. El divorcio procede. Con tu trabajo, depende de ti. Soy profesional. Si haces tu trabajo bien, no hay problema. Si no, me encogí de hombros. Las consecuencias no vendrán de mí. Vendrán de tu propio desempeño. No puedo trabajar contigo, dijo. Es humillante. Entonces renuncia, dije simplemente. Pero ambos sabemos que no puedes. No con el divorcio en proceso. No con tus finanzas expuestas. No con Andrea esperando que la mantengas. Su cara se puso pálida. ¿Cómo sabes de? Sé todo, Jorge. Las cuentas. Las propiedades. Los planes. Todo. ¿Pensaste que era tonta? ¿Pensaste que nunca me daría cuenta? Me fui a mi habitación sin esperar respuesta. Detrás de mí, lo escuché llorar. Por primera vez en nuestro matrimonio, el que lloraba era él. Y yo, que había llorado 1000 veces en silencio, ahora estaba seca de lágrimas. Fuerte. Inquebrantable. La siguiente semana fue tensa. En el trabajo, Jorge me evitaba. Cuando teníamos que interactuar, él era formal hasta el punto de lo ridículo. Mis colegas notaron la tensión pero no preguntaron. Mi evaluación de translogística reveló problemas serios. Ineficiencias. Procesos desactualizados. Y sí, el departamento de Jorge era uno de los más problemáticos. No porque yo quisiera que lo fuera, sino porque realmente lo era. Presenté mi reporte al señor Villanueva. Él lo leyó con cara seria. Esto es peor de lo que pensábamos, dijo finalmente. Sí, acordé. Pero es arreglable. Con los cambios correctos, con la gente correcta, pueden mejorar su eficiencia en un 30%. ¿Y qué recomiendas? Le di mi lista de recomendaciones. Algunas eran sobre procesos. Otras sobre sistemas. Y sí, algunas sobre personal. Incluyendo una recomendación de que Jorge fuera transferido a un rol diferente, uno que se ajustara mejor a sus habilidades reales. No era venganza. Era honestidad profesional. Y parte de mí, una parte muy pequeña, sentía lástima por él.
Había vivido una mentira durante tanto tiempo que cuando la verdad salió, no supo cómo manejarla. El día de la sentencia de divorcio llegó en febrero. Me vestí con cuidado esa mañana. No de luto por mi matrimonio, sino de celebración por mi libertad que venía. El juez leyó su veredicto. La casa sería mía. Una porción justa de los ahorros sería mía. Jorge tendría que pagar compensación por los fondos que había desviado. Era justicia. Era justo. Cuando salimos del juzgado, Jorge intentó hablar conmigo una última vez. Rosa María. Adiós, Jorge, dije simplemente. Y me fui. No corriendo. No llorando. Caminando con la cabeza en alto hacia mi carro. Hacia mi futuro. Hacia mi vida nueva. Los meses después del divorcio fueron extraños. Por primera vez en 35 años, vivía sola. La casa, ahora legalmente mía, se sentía enorme y vacía. Pero también se sentía como un lienzo en blanco. Un espacio que podía llenar con quien yo realmente era, no con quien se suponía que debía ser. Lo primero que hice fue redecorar. Pinté las paredes de colores que me gustaban. Azul cielo en la sala. Amarillo suave en la cocina. Compré muebles nuevos, nada lujoso, pero mío. Llené las paredes con fotografías de mis padres, de mis abuelos, de momentos que significaban algo para mí. No más fotografías de un matrimonio muerto. En el trabajo, las cosas se estaban moviendo rápido. Mi proyecto con Translogística fue un éxito rotundo. Los cambios que implementamos mejoraron su eficiencia en un 32% en solo 3 meses. Otros clientes empezaron a pedir específicamente mi departamento. Jorge fue transferido a un puesto diferente, como yo había recomendado. Un rol más administrativo, con menos responsabilidad. Técnicamente era una degradación, pero él no fue despedido. Yo podría haberlo empujado hacia afuera completamente, pero no lo hice. Porque mi éxito no dependía de su fracaso. Yo ya había ganado simplemente existiendo en mi verdad. Una tarde de marzo, Claudia me llamó a su oficina. Su cara era seria. Rosa María, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi estómago se tensó. ¿Había hecho algo mal? ¿Había habido una queja? El CEO quiere reunirse contigo, continuó. Ha estado revisando los números de todos los departamentos. El tuyo ha sido el más exitoso por un margen significativo. ¿Eso es, bueno?, pregunté cautelosamente. Es muy bueno, sonrió ella. Creo que te van a ofrecer una promoción importante. Prepárate. La reunión con el CEO fue 2 días después. Don Roberto Salazar era un hombre de 60 años, con el cabello completamente gris y ojos que parecían ver a través de las personas. Su oficina estaba en el piso 20, con vista panorámica de toda la ciudad de Monterrey y las montañas más allá. Siéntate, Rosa María, dijo calurosamente. He escuchado cosas extraordinarias sobre tu trabajo. Gracias, señor Salazar. No, gracias a ti. En 6 meses, has transformado departamentos problemáticos en operaciones eficientes. Tus clientes te aman. Tu equipo te respeta. Y tus resultados hablan por sí mismos. Hizo una pausa, mirándome evaluativamente. Voy a ser directo. Estamos expandiendo nuestras operaciones a Laredo y San Antonio. Necesitamos a alguien que lidere toda la división transfronteriza. Alguien que entienda ambas culturas, que pueda resolver problemas complejos con soluciones simples, que inspire confianza. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Quiero ofrecerte la posición de directora regional de operaciones. Supervisarás 3 oficinas, 20 empleados directos, y serás responsable de todo el corredor México-Estados Unidos. No podía respirar. ¿Directora regional? Yo. Sé que es mucho, continuó don Roberto. Y sé que entraste aquí hace solo meses como pasante. Pero en el mundo de los negocios, no importa cómo empiezas. Importa cómo te desempeñas. Y tu desempeño ha sido impecable. Yo, no sé qué decir, admití honestamente. Di que sí, sonrió. Di que sí y cambia tu vida otra vez. Porque Rosa María, yo vi tu expediente. Sé tu edad. Sé tu historia.
Y sé que muchas personas en tu posición se habrían conformado. Pero tú no te conformaste. Y eso es exactamente el tipo de líder que esta empresa necesita. Las lágrimas llenaron mis ojos. Sí, dije. Sí, acepto. Excelente. Tu nuevo salario empezará el 1 de abril. Tu asistente comenzará el lunes. Y tu primera tarea como directora será seleccionar tu equipo de gerencia. Elige sabiamente. Salí de esa oficina flotando. Directora regional. A los 64 años. Después de décadas siendo solo un ama de casa. Era imposible. Era increíble. Era real. Llamé a doña Carmen inmediatamente. Ella gritó tan fuerte por el teléfono que tuve que alejarlo de mi oído. Lo sabía, gritó. Sabía que llegarías lejos. Rosa María, estoy tan orgullosa. Esa noche, me senté en mi sala recién decorada, con una copa de vino en la mano, algo que nunca me había permitido antes porque Jorge decía que las mujeres que bebían solas estaban tristes. Pero yo no estaba triste. Estaba celebrando. Sola, pero completa. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contesté. ¿Rosa María? Era la voz de mi hija, Daniela. No habíamos hablado desde el divorcio. Ella se había puesto del lado de su padre, culpándome por destruir la familia. Daniela, dije cautelosamente. Mamá, yo necesito hablar contigo. Estoy escuchando. Vi a papá hoy. No está bien. Perdió mucho peso. Se ve derrotado. Y Andrea lo dejó. Sentí una punzada de algo. No lástima exactamente. Más como reconocimiento del dolor universal. Lamento escuchar eso, dije honestamente. Él dice que tú le arruinaste la vida. Daniela, yo no arruiné nada. Él tomó sus propias decisiones. Yo solo me negué a ser su víctima. Hubo un largo silencio. Yo no sabía, dijo finalmente, su voz quebrándose. No sabía sobre Andrea. Sobre el dinero que escondió. Sobre cómo te trató. Él nunca me dijo nada de eso. No esperaba que lo hiciera. Mamá, yo, lo siento. Fui horrible contigo. Te juzgué sin saber toda la historia. Las lágrimas corrieron por mi cara. ¿Está bien, mi niña? No, no está bien. Tú eres mi madre. Debí haberte apoyado. Y en lugar de eso, te di la espalda cuando más me necesitabas. Daniela, escúchame. Yo tomé estas decisiones por mí, no por el apoyo de otros. Habría sido más fácil con tu apoyo, sí. Pero lo habría hecho de todos modos. ¿Por qué necesitaba hacerlo? ¿Puedo verte?, preguntó. ¿Podemos tomar café? Quiero conocer a esta nueva versión de ti. Quiero conocer a mi mamá. Me encantaría, dije, sonriendo a través de las lágrimas. Nos reunimos 2 días después en una cafetería del centro. Cuando Daniela me vio, su boca se abrió. Mamá, te ves diferente. Me siento diferente, dije. Le conté todo. La universidad. El trabajo. El ascenso. Mi nueva vida. Ella escuchó sin interrumpir, sus ojos cada vez más grandes. No puedo creerlo, dijo finalmente. Todo este tiempo, mientras yo te estaba juzgando, tú estabas construyendo un imperio. No un imperio, reí. Solo una vida. Mi vida. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, tomando mi mano. Y tan avergonzada de mí misma. No hay nada de qué avergonzarse. Solo aprende de esto. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tu esposo, te haga sentir pequeña. Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Mientras tomábamos nuestro café, reconstruyendo nuestra relación ladrillo por ladrillo, miré por la ventana de la cafetería. La ciudad de Monterrey se extendía ante nosotros, viva y vibrante. Algún lugar allá afuera, Jorge estaba probablemente lamentando sus decisiones. Pero yo no estaba pensando en él. Estaba pensando en el futuro. En mi nuevo rol como directora regional. En las vidas que podría impactar.
En las otras mujeres como yo que tal vez verían mi historia y encontrarían valor para escribir las suyas propias. El ascenso de Jorge hacia la irrelevancia había sido su propia creación. Mi ascenso hacia el éxito había sido el mío. Y esa era toda la diferencia. Mi primer mes como directora regional fue un torbellino. Oficina nueva, más grande, en el piso 20, justo al lado de don Roberto. Un equipo de 20 personas que ahora reportaban a mí. Reuniones con clientes importantes. Viajes a Laredo y San Antonio para establecer las nuevas oficinas. Era agotador, emocionante y absolutamente perfecto. Pero en mayo, algo inesperado sucedió. Algo que me haría cuestionar todo. Estaba en mi oficina, revisando propuestas para un nuevo cliente, cuando mi asistente, Sofía, tocó la puerta. Directora Garza, hay alguien aquí para verla. No tiene cita, pero dice que es urgente. ¿Quién es? Carmen Garza. Dice que es la cuñada de usted. Mi estómago se hundió. Carmen. La hermana de Jorge. La mujer con quien yo había compartido tantos diciembres, haciendo tamales juntas. La que me había llamado hermana. La que, según descubrí después, sabía todo sobre Andrea y nunca me dijo nada. Hazla pasar, dije, preparándome. Carmen entró tímidamente. Se veía mayor que la última vez que la vi. Más pequeña, de alguna manera. Su cabello tenía más gris. Sus ojos estaban cansados. Rosa María, dijo suavemente. Gracias por recibirme. Carmen, dije neutralmente. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito hablar contigo. Sobre Jorge. Sobre todo. No hay nada que hablar sobre Jorge. El divorcio está finalizado. Cada uno siguió su camino. Por favor, sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo dame 5 minutos. Suspiré. Está bien. 5 minutos. Se sentó, sus manos temblando en su regazo. Primero, necesito disculparme. Yo sabía sobre Andrea. Supe durante años. Y nunca te dije nada. Pensé que estaba protegiendo a mi hermano, pero realmente estaba siendo cobarde. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué vienes ahora con tus disculpas? Porque Jorge está mal. Muy mal. Perdió su trabajo hace 2 semanas. Translogística lo despidió finalmente. Andrea lo dejó cuando se quedó sin dinero. Está viviendo en un apartamento pequeño, deprimido, sin futuro. Parte de mí sintió satisfacción. Otra parte, una más pequeña, sintió lástima. ¿Y qué esperas que yo haga al respecto? Nada, dijo rápidamente. No estoy pidiendo que lo ayudes. Solo quería que supieras. Y quería que supieras algo más. Algo que descubrí hace poco. Se detuvo, como si estuviera reuniendo valor. ¿Qué, Carmen? Yo ayudé a Jorge a esconder dinero. Él me pidió que abriera cuentas a mi nombre con dinero de ustedes. Me dijo que era para planear una sorpresa de aniversario para ti. Yo fui estúpida. Le creí. Puse las cuentas a mi nombre. Y cuando todo salió a la luz, me di cuenta de que me usó. Me hizo cómplice de robarte. Esto sí me sorprendió. Había sospechado, pero nunca tuve pruebas. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque quiero devolverte ese dinero. Todo. Son casi 200,000 pesos. Yo no sabía que era para Andrea, para su otra familia. Pensé que estaba ayudando. Pero solo estaba ayudando a lastimarte. Sacó un sobre de su bolsa. Dentro había un cheque. Esto es todo lo que tengo acceso ahora. El resto te lo puedo dar en pagos. Quiero hacer esto bien. Miré el cheque. 200,000 pesos. Dinero que técnicamente era mío. Dinero que ella me había ayudado a robar, intencionalmente o no. Carmen, dije despacio. Acepto tu disculpa. Y acepto el dinero. Pero quiero que entiendas algo. No estoy enojada contigo. Estoy decepcionada. Porque éramos familia. Y la familia se protege entre sí. Lo sé, lloró. Lo sé y lo siento tanto.
Aquí está lo que vamos a hacer, dije. Toma ese cheque. Ponlo en una cuenta de ahorros. Úsalo para hacer algo por ti misma. Ve a terapia. Toma unas vacaciones. Aprende algo nuevo. Cualquier cosa que te haga crecer. Pero es tu dinero. Era mi dinero, la corregí. Ahora es una oportunidad. Para ti. Para aprender de esto. Para ser mejor. No entiendo. Carmen, yo podría tomar ese dinero. Podría estar amargada. Podría querer venganza contra todos los que me lastimaron. Pero, ¿sabes qué? Ese odio me consumiría. Yo elegí perdonar. No porque todos lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Ella me miró con asombro. ¿Quién eres tú? Esta no es la Rosa María que conocía. No, acordé. No lo soy. Esa Rosa María murió el día que Jorge se rió de mis sueños. Esta Rosa María nació el día que decidí perseguirlos de todos modos. Carmen se fue poco después, todavía llorando, pero tal vez con un poco de esperanza. Y yo me quedé en mi oficina, mirando por la ventana, pensando en el perdón. En cómo es más poderoso que la venganza. En cómo libera al que perdona más que al perdonado. Una semana después, recibí otra visita inesperada. Esta vez era Translogística del Norte. El señor Villanueva vino personalmente a mi oficina. Directora Garza, dijo. Tengo una propuesta para usted. Bueno, más que una propuesta. Una confesión y una petición. Adelante. Su exesposo, Jorge, trabajaba para nosotros. Lo despedimos hace 3 semanas por bajo rendimiento consistente. Desde entonces, hemos luchado para encontrar a alguien que pueda hacer su trabajo efectivamente. Esperé, sin decir nada. Queremos ofrecerle un contrato permanente a su empresa para manejar todas nuestras operaciones transfronterizas. Y queremos que usted personalmente supervise el proyecto. Sé que hay historia ahí. Sé que puede ser incómodo. Pero francamente, nadie puede hacer lo que usted hace. Era irónico. Jorge había perdido su trabajo. Y yo estaba siendo ofrecida el trabajo de supervisar todo su departamento. Permanentemente. Acepto, dije. Bajo una condición. ¿Cuál? Quiero contratar a una persona específica para un nuevo puesto. Gerente de capacitación y desarrollo. Alguien que puede enseñar a su equipo nuevas formas de pensar sobre sus problemas. ¿Quién? Sonreí. Mi amiga Carmen Garza. Ex maestra de secundaria. Excelente con la gente. Necesita una segunda oportunidad. Villanueva pensó por un momento, luego asintió. Si usted dice que es buena, le creo. Hágalo. Así fue como Carmen consiguió un nuevo trabajo. No por pena, sino porque realmente era buena con la gente. Y porque todos merecen una segunda oportunidad de redimirse. Junio trajo más cambios. La expansión a Texas fue un éxito masivo. Don Roberto estaba tan impresionado que empezó a hablar de futuras expansiones a California y Arizona. Yo, que hace un año ni siquiera tenía un trabajo, ahora estaba ayudando a planear la estrategia de crecimiento de toda la empresa. Una tarde, mientras trabajaba tarde en la oficina, Sofía tocó mi puerta otra vez. Directora, hay un señor Jorge Garza aquí. No tiene cita, pero... Mi corazón se detuvo. ¿Jorge está aquí? Sí. Se ve nervioso. Dice que necesita hablar con usted sobre una oportunidad de trabajo. El mundo dio una vuelta completa. Jorge, que se había reído de mis sueños, que me había humillado, que me había traicionado, estaba aquí buscando trabajo. En mi empresa. Conmigo. Déjame pensar un momento, dije a Sofía. Sola en mi oficina, enfrenté una decisión. Podría rechazarlo. Sería fácil. Justificado incluso. Él no me había mostrado misericordia. ¿Por qué debería yo mostrársela? Pero entonces recordé algo que el profesor Martínez había dicho una vez: la verdadera medida de carácter no es cómo tratas a los que te tratan bien. Es cómo tratas a los que te trataron mal. Sofía, dije finalmente. Hazlo pasar. Pero solo le daré 10 minutos.
Jorge entró a mi oficina como un hombre derrotado. Sus hombros encorvados. Su traje arrugado. Sus ojos evitando los míos. Este no era el hombre arrogante que me había ridiculizado. Este era alguien completamente quebrado. Rosa María, dijo quedamente. Gracias por recibirme. Tienes 10 minutos, dije directamente. ¿Qué quieres? Necesito trabajo. Perdí todo. Andrea se fue. Mi reputación en la industria está destruida. Nadie me contrata. Pero escuché que tu empresa podría tener un puesto de gerente asistente disponible. ¿Y piensas que yo te daría ese puesto? No, dijo honestamente. No pienso eso. Pero no tengo a dónde más ir. Así que estoy aquí, humillándome, pidiendo una oportunidad. ¿Sabes qué es irónico, Jorge? Hace un año, yo estaba en tu posición. Necesitaba una oportunidad. Un poco de fe. Un poco de apoyo. Y tú te reíste de mí. Lo sé, su voz se quebró. Y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Verte triunfar mientras yo caía, fue justicia. Fue karma. Fue todo lo que merecía. Entonces, ¿por qué debería ayudarte? No deberías, admitió. No hay ninguna razón. Excepto tal vez para demostrar que eres mejor persona que yo. Que siempre has sido mejor persona que yo. Nos sentamos en silencio por un momento largo. Podía ver las lágrimas en sus ojos. El arrepentimiento genuino. Pero también podía sentir mi propia paz. Mi propia fuerza. Y me di cuenta de que mi respuesta no era sobre él. Era sobre mí. Sobre qué tipo de líder quería ser. Qué tipo de persona quería ser. No tengo un puesto de gerente asistente disponible, dije finalmente. Vi su esperanza desvanecerse. Pero tengo un puesto de asistente administrativo. Es trabajo básico. Mucho menos de lo que ganabas antes. Mucho menos de lo que solías hacer. Reportarías directamente a mi oficina. Sus ojos se agrandaron. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. La misma que yo necesitaba hace un año. Lo que hagas con ella depende completamente de ti. Yo, no sé qué decir. Di sí o no. No hay vergüenza en ninguna respuesta. Sí, dijo rápidamente. Sí, acepto. Gracias, Rosa María. Gracias. Después de que se fue, doña Carmen me llamó. Le había contado sobre la visita de Jorge. ¿Le diste el trabajo?, preguntó, incrédulo.